Decíamos que íbamos a debatir o al menos plantear esto de la reforma constitucional, algo que parecía que para este 2018 no estaba previsto en la agenda legislativa y política. Sin embargo, alguien dio el puntapié inicial y es por eso que nos abocamos a este tema. Ya está con nosotros el doctor Lucas Godoy, diputado por el Partido Justicialista. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Bienvenido, gracias por estar acá. Gracias. Y el doctor Javier Díaz Villa, del bloque Cambiemos, que obviamente después veremos si van a seguir siendo Cambiemos, quién va a ser presidente, ya hablaremos seguidamente de eso. Bueno, y ahora el gran interrogante, ¿no? ¿Ha sucedido alguna cuestión política? Primero, el intendente que se reúne con su gente, con su sector político para acordar una agenda que obviamente no estaba prevista la reforma, y es el propio Juan Carlos Romero dentro de ese grupo de trabajo que dice no, yo sí quiero la reforma, en virtud de un supuesto acuerdo que habría con el gobernador Juan Manuel Urtubey. Sin embargo, el gobernador Urtubey el lunes sale a decir no, yo no quiero la reforma. Sin embargo, deja abierto el debate político para que los partidos políticos hagan un convenio, un acuerdo de base sobre lo que sería la reforma. ¿Existe este acuerdo político, Lucas? No, desconozco. Me parece que no, si ya lo ha dicho el propio gobernador. No, pero sí. El oficialismo dice, el gobernador dice que no, pero el oficialismo sí quiere la reforma, o sea, iría en contra de lo que dice su conductor político. Pero lo que pasa es que nosotros hemos presentado ese proyecto del que estábamos hablando recién en el corte el año pasado o el anteaño pasado, no recuerdo bien, pero se venía planteando. Siempre se plantea en algún momento la necesidad de una reforma constitucional. Esto no es raro, ni que lo diga alguien es originario por tal cosa. Digo, la Constitución se reformó en el 86, se reformó en el 98, se reformó en el 2003. Siempre se plantea la búsqueda de reformas que sean progresivas, digo, no regresivas. Esto es lo central. Y debatirlo, me parece que tampoco se puede debatir entre dirigentes o entre referentes políticos. Me parece que hay que debatirlo con la gente planteando cuál es la agenda de reforma, qué es lo que queremos reformar. ¿Son solamente los mandatos? Entonces es una cuestión de dirigentes, o también hay otro tipo de planteos para reformar. Nosotros en ese proyecto planteamos que se incluya que en los presupuestos de la provincia siempre haya un gran porcentaje para educación y para salud, como para que no haya un retroceso en este sentido. Órganos de control, el rol de la justicia, bueno, todo se puede debatir, pero que no sea una cuestión de decisión de 2 o 3 personas, me parece que es una tontería, sino un debate abierto hacia la sociedad. ¿Y es el momento de este debate? El debate siempre está latente, no en los años electorales, lógicamente, porque parecería ser hasta oportuno u oportunismo. Entonces, las reformas se debaten siempre años previos, para que en definitiva la elección, cuando se elijan autoridades, también se elijan los convencionales constituyentes. Yo soy de los que creen que una reforma constitucional para nada debe asustar. Las constituciones no son normas pétreas, inmodificables, porque hay algunos aspectos que van cambiando en las realidades sociales y es sensato, por lo menos, revisarlas. Doctor, usted siguió el relato que yo decía al comienzo. ¿Les ha causado sorpresa que alguien del propio riñón político de ustedes plantee la necesidad de la reforma en desmedro de todo un grupo político que obviamente decía no es el momento? A ver, lo que más me ha llamado la atención es que haya manifestado que tiene un acuerdo con el gobernador en la necesidad de hacer una reforma. A ver, creo que todo el arco político es consciente de que es necesaria una reforma de la Constitución. Una Constitución que presenta muchas cuestiones opinables, en particular podemos hablar de lo que es la duración de los mandatos, lo que es el sistema de control, lo que es el régimen municipal, lo que planteaba recién el diputado respecto a si vamos a fijar o se puede fijar un porcentaje mínimo para asegurar lo que es salud y educación en la provincia. Todos coincidimos en que es necesaria la reforma. La oportunidad es donde empieza a generar el debate o las diferencias. También coincido con el diputado en que es necesario que este análisis sea lo más amplio posible. No depende de un político iluminado, de un político trasnochado o de un político apresurado que está terminando su mandato o que pretende continuar en el mandato de reformar la Constitución. Creo que no es el momento oportuno, eso ya también lo ha manifestado el intendente, que cabe recordar, ha pedido la modificación del régimen, por ejemplo, de lo que son el periodo de los mandatos del gobernador y de los diputados,
mediante un proyecto de ley que presentó en la Cámara de Senadores allá por el año creo que 2008, 2009, no recuerdo. Eso bien. le iba a decir, ¿no? Porque Pero Gustavo bueno, Sáenz era reformista, sí, digamos, sí, y es ahora reformista. No, sí es reformista. Estamos debatiendo cuál es la oportunidad. Sin duda que este año no lo es y el año que viene tampoco. Con respecto a eso, ¿no? A los tiempos, usted decía, este es un año que no es electoral, Así por lo es. tanto podríamos hacer este debate y la convocatoria. Sin embargo, si planificamos en el tiempo una agenda electoral, esto sería para el próximo año, justamente cuando ya estaremos en tiempo de elecciones generales en nuestra provincia. ¿Serían así los tiempos? Serían así, claramente. Si hay Entonces estaríamos en un año plenamente electoral reformando la Constitución de la provincia. Se convocaría constituyentes, las convenciones constituyentes tienen cierto periodo, es decir, que terminaría no el año que viene, sino se demoraría un año hasta su aprobación. O sea, es un proceso un poco más complejo y más largo. Pero yo creo que hay que debatir todo. Yo he escuchado, bueno, lo que decía recién el diputado, este planteo de restringir la reelección en los mandatos. A mí me parece fenómeno, por ejemplo, eso, pero sin hipocresías, porque yo he visto que lo que se plantea es, bueno, que no se pueda reelegir en el mismo cargo. ¿Y qué pasa con aquellos que están hace 20, 25 años, 30 años en distintos cargos? También hay que restringir eso. Y si hablamos de los referentes políticos hoy en la provincia, están desde el año 87. Paso a enumerar por periodo, por longevidad, digamos, del año 87 Romero. Sí, por eso quería hoy día debate de gente más joven en la política. Pero del año 97 el propio Urtubey, y yo soy oficialista, del año 97 el propio Urtubey. Miguel Isa del año 95-97, el propio Gustavo Sáenz también, 97-99, digo, también del año 99. Me parece que todos aquellos que plantean eso no es solamente una cuestión de hacer una calecita, de decir, bueno, ¿cuál es el límite de los mandatos? O intendentes que están desde hace 20, 25, 30 años. Todos aquellos referentes que plantean esto, no lo plantean solamente para un cargo. Yo soy de los que cree que es fenómeno. Hay que restringir los mandatos, pero en todos. Los ámbitos ejecutivos y legislativos, en los ¿dice ámbitos, usted? Sí, en los ámbitos legislativos y ejecutivos hay que discutirlo. Bueno, porque todo, justamente eso, ¿no? Aparte que las eso cámaras es saludable para la democracia, para la renovación generacional, como decía Bueno, el pero diputado. usted pregúntele, diputado, a otros diputados u otros senadores pero de más años que ustedes, a ver si están dispuestos, que son quienes... Bueno, hay que preguntar a la sociedad. La sociedad está reclamando eso también. Pero siempre sin hipocresía, digo. Por cierto, plantearlo desde mi lugar, cuando fui de un cargo a otro, de otro, y decir, no, bueno, pero aquel. Yo creo que hay que ser honesto en esta discusión. Y estoy totalmente de acuerdo, hasta de autolimitarnos. Ahora, vamos a otros temas, y así haciendo un ping-pong sobre puntos en particular para que sepamos la opinión de dos sectores y de dos hombres, legisladores jóvenes, que obviamente van a tener mucho que decir. No tan jóvenes, pero bueno, sí. Jóvenes en la actividad política, porque si nos remitimos a lo que decía el diputado Godoy, obviamente que hay otros que tienen larga data en el tema. Con respecto a los órganos de control, siempre es este debate, ¿no? La mayoría se aglutina, más aún cuando los partidos políticos han quedado totalmente desdibujados y tenemos minorías que no están representadas. ¿Las presidencias de estos órganos de control deberían estar en la oposición o no? A ver, lo que hay que debatir, creo, es si sirve el sistema de control que tiene en la provincia. Creo que no tengo que remitir a los antecedentes. Es muy mala. La verdad que la auditoría de la provincia hace agua por donde la miremos, ¿sí? Ni hablar respecto a la composición. La composición no refleja posiblemente la composición justamente política que está en las cámaras legislativas. Ni siquiera lo que dice la voluntad popular. En mi opinión, por cierto, debería estar en manos de la oposición, al menos la presidencia o la mayoría de sus miembros. Porque es la mejor forma de garantizar transparencia y del que está gobernando haga las cosas bien, ¿sí? Y que quien controla lo controle con mucha más objetividad que si es del mismo palo. Eso es una cuestión que creo que casi no admite discusión, pero bueno, por cierto, es un debate que hay que darlo si es que se lo incluye como punto a debatir en una reforma constitucional. Siendo del oficialismo, ¿usted piensa igual, doctor? Sí, pienso que también depende de las circunstancias, de tiempo y lugar. Si hablamos bueno, de pero no nos podemos poner a las circunstancias. circunstancias. Por eso, voy al ejemplo hoy de la auditoría. ¿Quiénes son los representantes? Hay representantes del Partido de la Victoria, hay representantes de lo que hoy es Cambiemos,
hay representantes pero el Partido de la Victoria del hasta hace un oficialismo. año era oficialista. Bueno, pero hoy es opositor, ha salido por una lista opositora. Dentro de 2 años, cuando cambie el gobierno, ¿quién va a ser el gobernador? ¿Y quiénes van a ser los representantes de esa auditoría? También esto, digo, es un análisis un poco más profundo. Tener en cuenta también, hay algo que yo siempre lo planteo, lo critico, no es solamente porque esté el diputado aquí. La auditoría es un órgano constitucional de control llamado a controlar a todos los municipios. El único municipio, ya de antes, no de ahora, no de esta gestión del municipio de la capital, sino del anterior, del actual vicegobernador, no controlaba o no se dejaba controlar por la auditoría. Porque tiene su propio tribunal de cuentas. Sin embargo, la Constitución no dice eso, dice que es un órgano de control externo y posterior que debe controlar a todos los municipios. Me parece que ha cumplido sus funciones, por supuesto, algunas veces bien, otras veces medianamente bien, otras veces mal. Pero como todo órgano institucional va avanzando. Y ha sido una modificación que se introdujo en el 98 a partir de reformas ¿Y esta reforma generales. constitucional debería plantear la reforma política o la dejaríamos para después para legislarla en su momento? Nos ¿Cuál sería la referimos, por reforma? ejemplo, a si vamos a tener, seguir teniendo por departamentos, por Régimen regiones la electoral, provincia, decís. si vamos a tener un régimen electoral que se refleje en el resultado y en los votos. Hay partidos que tienen muchos votos, pero no se ve reflejado en las cámaras legislativas. ¿Esto sería para ahora o sería posterior a una reforma política y electoral en este sentido? Y son temas a debatir sin lugar a dudas. Hay que analizar cuál es la mejor figura legal que permite que esa representatividad se vea reflejada después en los cargos. Creo que es parte del debate que hay que darse. No creo que deba ser incluida en la reforma constitucional. Para eso hay una ley electoral que se modificó en innumerables ocasiones y es sano y saludable que se la revise cuantas veces sea necesario. ¿Su experiencia legislativa qué le dice, doctor? Que en particular hay algunos aspectos que sí son constitucionales, como por ejemplo la representatividad en las cámaras de todos los departamentos, tanto en diputado como en el Senado. A mí me parece maravilloso eso. Eso es un verdadero ejemplo de pluralidad y de representatividad de todo el interior. Hay algunos que plantean que debe haber una lista única y eso lo que va a generar es que haya mayor representación de la capital y no del interior. Hoy Salta es una de las pocas provincias que tiene, tanto en el Senado como en diputado, por lo menos un representante de cada uno de los departamentos del interior. Yo también he escuchado a algunos que quieren la unicameralidad. Yo estoy en contra de eso. A mí me parece que los sistemas bicamerales, aun cuando sean una provincia, son mejores porque permiten un análisis más profundo de las leyes y una publicidad también de las leyes. Imagínense, en las legislaturas unicamerales, si una ley, una mayoría circunstancial aprueba una ley, ese proyecto es inmediatamente sancionado como ley y va al Poder Ejecutivo. Hoy lo que pasa, o lo que ha pasado muchas veces en estos años, es que si se aprueba una ley en diputados o en el Senado, hay tiempo de revisarla, hay tiempo de que los sectores que están involucrados en esa ley pueden ir a plantear modificaciones, reclamos, rechazos, lo que sea. Al haber más publicidad y un proceso más lento de la sanción de la ley, se puede revisar Ahora, mejor. conociendo usted de cerca cómo se manejan los diputados más que nada del interior, ¿usted cree que, por ejemplo, el del Valle de Lerma va a querer tener menor representatividad él en su persona, teniendo en cuenta que se va a achicar el número de legisladores de ese sector? No, yo lo que creo es que no se trata de lo que el legislador siente, sino de lo que la gente está buscando en sus representantes. Pero es el legislador el que va a hacer fuerza ahora para ver si hacemos una agenda común o no, ¿no? No, por supuesto, pero desde mi punto de vista, en particular, esa cuestión de la Constitución no debiese modificarse. Lo mismo que lo de los partidos políticos. No creo que por la crisis de los partidos políticos deba dejarse de lado la representación a través de los partidos políticos, como dice la Constitución Nacional, como dice la Constitución Provincial. Que haya habido una crisis, un vaciamiento, la proliferación de pequeños partidos armados para la ocasión, no significa que debamos eliminarlos. Me parece que son, en cuanto a representación popular y en cuanto a representación democrática, lo mejor. Ustedes constantemente han estado diciendo lo que quiere la gente, ¿no? Y hay un reclamo masivo con respecto a la justicia en los últimos tiempos. Ustedes son hombres que vienen del derecho. Uno de los temas también a reformar y obviamente que seguramente se podrá debatir a futuro es qué periodicidad debieran tener los jueces de la Corte o su inamovilidad. Sí. ¿Qué considera usted, doctor? Yo considero que sí, que es saludable que los jueces de la Corte sean inamovibles. El año pasado se pretendió modificar virtualmente la Constitución, planteando mediante una ley la inamovilidad de los jueces de Corte. Creo que es saludable para el sistema
judicial que los jueces de corte estén a perpetuidad mientras dure su buena conducta. Por eso es importante también... Ahora, ¿cree que el sistema argentino, y vámonos a Salta, está en condiciones de decir este juez no cumple con realmente lo que lleva adelante y hacer un juicio político? Hace mucho que no tenemos a nivel nacional un juicio político para remover un juez. Hoy tenemos, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación con bastantes falencias, haciendo para atrás algunos fallos, y todo queda como si en la nada, ¿no? Y bueno, sí, son los remedios constitucionales que tienen que funcionar, digamos, no depende de una provincia o de la nación. Creo que todas las provincias están en condiciones de aplicarlos en los casos que correspondan. En este punto en particular, ¿usted qué considera, doctor? Hablaba de los jueces nacionales y recordá que, perdón, casi entran 2 jueces de corte por la ventana mediante un decreto del presidente que retrocedió, que los propios... bueno, que la presión social hizo que también retroceda en este aspecto, lo que me pareció perfecto, esa presión social. Yo tengo mis dudas al respecto. Yo creo que hay que buscar una solución intermedia. La inamovilidad tampoco garantiza la independencia, está absolutamente claro en todo el mundo. Y hay muchos que sostienen que esa inamovilidad genera, bueno, un cierto sector... podríamos llamarlo con facultades que no tienen otros, desde no pagar ganancias hasta muchas otras, ¿no? Creamos demasiadas desigualdades desde la propia justicia, digamos, en este sentido. Yo creo que, por ejemplo, una solución intermedia sería una determinada cantidad de años como juez de corte. ¿Le parece sobre 15? Todo aquello, por ejemplo, 15, sobre todo aquellos con mayor experiencia y la jubilación y el retiro. Doctor, ya estamos por terminar el bloque. ¿Qué pasa en Cambiemos cuando empiece el año legislativo? ¿Se va a separar el bloque? No, Cambiemos va a seguir trabajando en el mismo espacio y vamos a seguir trabajando para el 2019. ¿No va a haber un desmembramiento? No, desmembramiento no. El espacio de Cambiemos va a seguir vigente en la Cámara de Diputados. Hay un tema que quiero saber la opinión de ustedes, ¿no? Y es si están a favor de la despenalización del aborto, esto que obviamente se va a abrir el debate en otro ámbito, pero que también nos toca muy de cerca. Yo estoy en contra de la despenalización del aborto. Estoy a favor de lo que actualmente está vigente en aquellas situaciones donde, por determinadas cuestiones especiales, está autorizado legalmente, ¿sí? Esa es mi opinión. Doctor. Yo creo que es un tema que por suerte se está debatiendo y se está discutiendo porque hay que conocer las realidades y las cifras de la cantidad de mujeres muertas por abortos clandestinos. Es la primera causa de muerte, si no me equivoco, materna en la Argentina. Y el debate es sano, aun cuando se haya planteado quizás hasta para tapar otras situaciones, pero creo que es bueno debatirlo, es bueno conocer las realidades, las cifras, la penalización. Saber esto, si la penalización se ha traducido en una merma en los intentos de aborto, en la muerte de mujeres. Si no es así, ¿qué es lo que se debe trabajar? Yo a favor del aborto claramente no estoy. Pero si tendría que votar por la ley, votaría afirmativamente. No lo sé. Me parece que se debe debatir, que se debe discutir y además que se debe conocer las realidades y, por supuesto, trabajar mucho en lo que tiene que ver con salud pública, en lo que tiene que ver con prevención, en lo que tiene que ver con educación sexual integral. Hay que trabajar sobre las causas, ¿sí? Sí. Si no, vamos a debatir solamente las consecuencias o cómo se resuelve el problema. Acá hay muchos problemas de... Ahora siempre vamos detrás de lo que sucede, ¿no? Vamos a plantear ahora una política educacional en salud, en reproductivo, sexual, cuando tenemos en puerta el aborto. Pero hay que trabajar para generaciones futuras, no nos quedemos acá. Yo creo que nadie está de acuerdo con el aborto. Esto es central. Luego, la penalización se ha discutido en todo el mundo, ¿no? Penar o no penar, hay países que... Es el tiempo que lo discutamos. Y sí, por supuesto, a eso me refiero. Doctor Lucas Godoy, muchísimas gracias. Lo mismo usted, doctor Javier Díaz Villa. Éxito para este año legislativo. Seguramente tendremos tiempo de hablar sobre el tema. Hacemos nuestra última pausa y ya volvemos.